IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy buenas noches a todos, querida audiencia. Les saluda Karim Goudiaby, el conductor de inversiones inmobiliarias, aquí desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast. Como cada viernes hemos preparado un programa excepcional con lo mejor de la industria inmobiliaria. De hecho, nos acompaña aquí mismo en el estudio la arquitecta y fundadora de BM Arquitectura, Brenda Mendoza. Con ella vamos a hablar de una de las temáticas que más les encanta, el flipping inmobiliario o la remodelación. También contaremos con la presencia de Víctor Noguera, cofundador de Cloud.com, para darnos más detalles sobre esta nueva plataforma inmobiliaria en nuestra sección, sobre esta nueva plataforma inmobiliaria que llega en el mercado para acompañar al trabajo de los asesores inmobiliarios. Y terminaremos, por supuesto, con la sección de joyas de inversión, donde vamos a platicar de criterios de inversión inteligentes. Esto lo haremos y les platicaremos, por supuesto, de cómo ustedes pueden hacer crecer su patrimonio. Todo esto y mucho más lo hacemos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Les invito, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Karim Neximo, Inversiones Inmobiliarias. Hoy en día regularmente publicamos mucha información sobre la remodelación, uno de los segmentos más interesantes para la inversión inmobiliaria. Y me da muchísimo gusto porque tenemos aquí a la reina del flipping, Brenda Mendoza. Y Brenda, de hecho, aprovechamos antes de que arranquemos para que todos los que busquen asesoría en materia de remodelación o que tienen dudas sobre esto, sepan cómo ponerse en contacto contigo a través de tus redes sociales. Gracias, Cami. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia. Me presento rápidamente. Yo soy Brenda Mendoza, arquitecta y fundadora de BM Arquitectura. Soy experta en detección de oportunidades de inversión inmobiliaria y asesora de la Red IA de México. Mi labor consiste en ayudar a propietarios de vivienda deteriorada, abandonada o en desuso a maximizar el valor de su patrimonio en venta o alquiler a través de remodelaciones estratégicas o lo que comúnmente conocemos como flipping inmobiliario. Si alguien te busca en las redes sociales, ¿cómo te encuentra? Como BM-Architect en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn. Busquen BM Arquitectura y me van a encontrar. Están en pantalla las redes sociales. Brenda Mendoza en LinkedIn, BM-RQ en TikTok y BM-Arquitectura en Facebook. Oye, platicamos de todo esto porque aquí en el programa nos encanta explicar nuevas estrategias de inversión. Hemos platicado de inversión en preventas, en tierra, por supuesto de desarrollo inmobiliario, de residencial o de vacacional. Y desde hace algunas semanas, platicamos cada viernes del flipping inmobiliario o de la remodelación. Pero una de las problemáticas importantes que surgió y fue una de las preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales es cómo yo puedo garantizar la certeza y la rentabilidad de una inversión en este segmento. Claro que sí, Carmen, te lo explico. Yo creo que todos los que alguna vez incursionamos en la parte en inversiones, necesitamos como inversionistas garantizar tres máximas muy importantes a la hora de definir en dónde voy a meter mi capital para que éste pueda tener un rendimiento. La primera de ellas es maximizar el rendimiento de nuestra inversión. Es el objetivo que tenemos que tener y para ello existen muchos instrumentos y nosotros tenemos que ver cuál es el que nos brinda el rendimiento, el porcentaje de rendimiento más alto. La segunda, obtener rendimientos en el menor tiempo posible. Todos tenemos la urgencia, todos queremos invertir y todos queremos tener nuestras ganancias a corto plazo, pero dependiendo del instrumento de inversión es el plazo en el cual nosotros vamos a tener nuestros dividendos. Y la tercera opción es asegurar que nuestra inversión esté garantizado por un proceso seguro y eficaz. Entonces, cuando se trata de invertir hay muchas opciones, pero siempre hay que tener cuidado que todo esté bajo legalidad y bajo certeza. Y para eso nosotros en BM Arquitectura tenemos dos procesos muy rigurosos que hacemos siempre que se trata de inversiones en flipping inmobiliario. Nosotros tenemos dos tipos de clientes. El propietario que tiene una vivienda deteriorada y quiere obviamente maximizar su valor a través de su venta o su alquiler, o el inversionista que busca meter su capital en un instrumento de inversión rentable y que tenga plazos de retorno en corto tiempo, ¿no? Estamos hablando de 6, 9 o 12 meses. Entonces, para esto, lo que nosotros hacemos en primer lugar para garantizar la rentabilidad de nuestras inversiones es hacer un estudio de rentabilidad, Karim.
Este estudio de rentabilidad es muy importante. Yo creo que siempre en cualquier inversión necesitas validar con los números que tienes el margen necesario. Yo sigo mucho Warren Buffett o en el pasado Charlie Munger y ellos te decían, cuando inviertes de una manera muy prudente, muy cautelosa, porque lo que quieres es asegurarte de que si funciona en papel, porque tienes un buen margen, entonces quiere decir que es una gran inversión y ahora solo tienes que ejecutar. Claro que sí, porque mucha gente cree que invertir en remodelar es simplemente tener el feeling de hacerlo y no. O sea, se tiene que tener datos concretos de lo que vamos a hacer, de qué es lo que vamos a lograr, cuánto debo yo de invertir, cuánto tiempo me va a llevar este proceso y cuáles son las etapas del proceso. Toda esta información nosotros la hacemos en una fase preliminar a meter a cualquier trabajador a una casa en remodelación. Entonces, tanto para el propietario, para el inversionista, lo primero que debemos de hacer es este estudio de rentabilidad. ¿Y en qué consiste este estudio de rentabilidad? Lo primero que hacemos es un estudio del mercado en donde analizamos la oferta y la demanda de la zona donde se encuentra nuestra oportunidad de inversión para conocer los rangos mínimos y máximos tanto de la venta, de alquiler o en otros casos de rentabilidad, que existe la renta de estancia corta, la renta de estancia larga, existen co-livings, existen rentas intensivas, existen muchos productos de inversión a través del alquiler, ¿no? Tenemos a partir de este estudio de mercado ya la certeza de saber si hay una oportunidad de inversión. Lo siguiente que hacemos nosotros es una valoración del precio comercial actual de la propiedad sin hacerle ningún cambio. O sea, nosotros partimos de saber en qué punto nosotros estamos parados con base en este estudio de mercado para saber entonces, a través de una visita de diagnóstico, el deterioro, daños o acciones que tenemos que seguir para poder con ello estimar un presupuesto preliminar de inversión. Esta es una matemática inversa. Nosotros vamos a ir madurando este presupuesto a lo largo de las etapas del proyecto y desde luego vamos a hacer un presupuesto mucho más detallado, pero el conocer esta información desde lo general a lo particular nos ayuda mucho a tener un rango de operación que nos permite determinar el porcentaje de utilidad que vamos a recibir a partir de esta operación. Entonces, lo siguiente que hacemos es también revisar la normativa aplicable. Existen predios que a lo mejor se encuentran catalogados por el INAH, por el INVA, y en esos es muy importante también tener mucho cuidado porque existe cierta normativa que tenemos que seguir y a lo mejor no es tan sencillo hacer un proyecto de flipping en una casa que está catalogada, por ejemplo, por patrimonio histórico, cultural, etcétera. Entonces ahí se requieren otros procesos mucho más complejos y no nos lo podemos evitar porque si nos saltamos las trancas, nos multan. Entonces, es muy importante. Y aquí la recomendación que harías tú, Brenda, es que si ves un edificio con una fachada así un poco histórica, pero muy deteriorada, toma en cuenta que probablemente el problema, la oportunidad existe, pero que el problema es mucho más complejo que lo que se presenta y que entonces probablemente no es un gran candidato para poder hacer una inversión sencilla, rentable en un tiempo relativamente corto, porque no puedes controlar, por supuesto, los tiempos de respuestas de estas autoridades. Y eso no significa que no sea rentable, significa que el proceso es más complejo, ¿no? Que lleva incluso más acciones, necesitamos más tiempo, necesitamos un proyecto, necesitamos gestión ante la autoridad correspondiente, etcétera. Existen también otros casos, por ejemplo, en donde tenemos una propiedad y a lo mejor se encuentra en un corredor comercial muy, digamos, en crecimiento, mucho crecimiento, incluso existen bodegas que se encuentran en corredores urbanos que últimamente he visto que se tienden a transformar en edificios multifamiliares porque justamente es lo que se está demandando en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que antes era un corredor industrial, de repente se está volviendo un corredor de vivienda vertical, ¿no? Entonces, es muy importante revisar la normativa. Hay casas que caen en este tipo de usos de suelos en donde a lo mejor es más rentable hacer un Airbnb o es más rentable hacer viviendas para doctores o para estudiantes en lugar de una vivienda tradicional, ¿no? Si te preguntas justamente cómo puedes tú entender cuál es el proceso ideal de un flipping y cuáles son las herramientas, por ejemplo, que vas a requerir o dónde poder consultar si un inmueble tiene cierta norma urbana aplicable,
Todas estas preguntas, justamente nosotros las contestamos en la masterclass de flipping inmobiliario que estamos organizando. Y es muy sencillo, hacemos una masterclass de 1 hora, es una masterclass express gratuita donde te explicamos el ABC, por supuesto, del flipping. Y al cabo de esta Masterclass Express, donde te hemos desglosado un poquito cuáles son las etapas, te invitamos, si lo quieres, a una capacitación presencial o en línea para profundizar sobre esta temática del flipping inmobiliario. Así que te invito, si estás con nosotros, me estás escribiendo en las redes sociales preguntando cómo puedes aprender del flipping, porque eres propietario, eres inversionista, eres asesor inmobiliario o siempre tuviste este gusanito de poder remodelar, decorar y ir un poco más allá de la decoración de las viviendas, remodelándolas, pues el flipping es probablemente para ti el segmento del sector inmobiliario que más te va a encantar. Es sumamente enriquecedor intelectualmente y emocionalmente ver cómo puedes transformar una vivienda en un tiempo corto y generar ingresos muy positivos. Así que en la pantalla tienes el código QR que te permite sumarte a nuestra comunidad de flippers. Ahí nosotros te vamos a invitar a ver este webinar que vamos a realizar justamente con Brenda Mendoza, donde te explicamos el ABC del flipping. Y si no estás en la tele y quieres saber cómo sumarte a este grupo, mándame un WhatsApp con la palabra flipping o remodelación al 56 33 12 13 14. Es el 56 33 12 13 14. Así que te esperamos. Continuamos, Brenda. Claro que sí. Entonces, para cerrar, lo que hacemos para garantizar la rentabilidad de nuestra inversión es hacer este estudio de rentabilidad en donde analizamos todas estas variables que les acabo de compartir para nosotros determinar en dónde estamos parados, qué es lo que queremos lograr, cuánto tenemos que invertir y en cuánto tiempo lo podemos lograr. En pantalla están viendo algunas imágenes de un caso muy concreto de flipping inmobiliario en donde transformamos una vivienda que se encontraba en estado completo de deterioro, en donde partimos de un precio, un valor inicial de la vivienda sin remodelar en 28,000 pesos cuadrados y a través de una inversión de 6,000 pesos aproximadamente por metro cuadrado en un plazo de 3 meses de ejecución de obra, podemos incrementar hasta un 60% el valor de esa propiedad, de tal manera que pasamos de venderla en 28,000 pesos metro cuadrado a 47,000 pesos metro cuadrado. Esto significa una utilidad de alrededor de 675,000 pesos. Entonces, es muy importante que tengamos muy en cuenta este estudio antes de que metamos un peso en este tipo de remodelaciones. El segundo punto, rápidamente, para garantizar la certeza y la legalidad de una inversión, es revisar la documental de la propiedad. Y aquí es muy importante porque existe una serie de documentos que acreditan la propiedad, digamos, en términos de que esta se pueda vender, porque existen muchos casos en donde las viviendas están intestadas, son donaciones, no tienen actualizados la escritura, etcétera. Entonces, este tipo de propiedades al final cuesta mucho trabajo regularizarlas. Entonces, la revisión documental es algo que también hacemos como parte de esta investigación previa antes de hacer un proyecto de inversión. Y lo siguiente que hacemos es contratos entre el propietario y, en este caso, si existe una asociación con un inversionista, siempre se tiene la certeza y la legalidad de que tanto el propietario va a tener la garantía de que su propiedad es de esta persona y no se le va a tocar absolutamente nada, pero sí se va a aportar un capital, y el capital del inversionista y el capital del propietario van a estar salvaguardados por este instrumento legal. Muy, muy importante. La base de una buena inversión inmobiliaria siempre es la base jurídica. Si sabemos que tenemos un control completo de la propiedad cuando la vamos a comprar, porque es vendible, porque no tiene gravámenes, porque no tiene complicaciones legales, entonces podemos pasar al análisis financiero y validar que vamos a comprar al buen precio, que vamos a tener un margen de utilidad suficientemente grande para poder afrontar cualquier tipo de obstáculo en el camino o de impedimento. Estas dos bases son los elementos que detallamos de manera muy precisa justamente en esta Masterclass Express de Flipping, totalmente gratuita, que realizamos cada semana con Brenda Mendoza. Te explicamos cómo nosotros literalmente hemos invertido de manera inteligente y cómo hemos podido generar grandes resultados.
para propietarios, inversionistas, asesores inmobiliarios o apasionados de la remodelación. Si ves regularmente estos programas en la tele y siempre dices, oye, a mí me gustaría aprender y poder saber hacerlo, te vamos a enseñar el ABC. Es muy sencillo, solo tienes que escanear el código QR que tienes en la pantalla, sumarte a nuestra comunidad de flippers, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que quiere colaborar además y puedes mandarnos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Con esto nosotros te sumamos a esta comunidad. Muchísimas gracias, Brenda, por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. De cualquier manera, vamos a continuar platicando de flipping aquí en Inversiones Inmobiliarias. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias y muy contento de platicar de un tema que está muy importante para mí. De hecho, aquí en el programa de Inversiones Inmobiliarias regularmente les compartimos un poco lo que sucede, las evoluciones del sector residencial, les platicamos de quiénes son los actores, vienen muchas empresas de tecnología a platicar de su modelo con nosotros, de las innovaciones que llevan al mercado, pero pocas veces platicamos un poco de las placas tectónicas, vamos a decir, que existen en nuestro mercado. En los últimos 10 años podemos decir que el mercado ha evolucionado mucho gracias a la tecnología y después mucho gracias a la consolidación de algunos de los actores, lo que ha hecho que empresas como la mía, por ejemplo, Neximo se convirtió en IAD, empresas nuevas con muy nuevos modelos se lanzaron con la idea de disruptir el sector inmobiliario de una manera u otra y hoy pues vamos a platicar con Víctor Noguera, el fundador o cofundador de Clau.com y que es una evolución de un producto que ellos han desarrollado en los últimos 5 años y tengo una cantidad de preguntas para ayudarnos a entender un poquito cuál fue el racional, por supuesto, Víctor. Pero déjame agradecerte porque es muy bueno que ustedes con una perspectiva muy abierta vengan justamente a platicar con el mercado de sus evoluciones. Un gusto tenerte. El gusto es mío, Karim. Bien, ahora, nosotros nos conocimos hace muchos años en otra vida cuando tú eras y quizás sigues siendo venture capitalist y apoyabas a las empresas a nacer aquí en un ecosistema de startup naciente, ¿verdad? Así es, así es. Yo llegué aquí a México, yo soy original de Barcelona, llegué aquí a México en 2017 porque estaba explotando todo el mundo de fintech. Estaba creciendo muchísimo y vimos una oportunidad de empezar a invertir en empresas de tecnología en fase capital semilla, digamos. Y la verdad es que nos fue muy bien, ¿no? Porque luego llegó el 2020, 2021, llegó mucha inversión internacional a toda Latinoamérica y pues creció muchísimo toda la parte de tecnología, ¿no? Ahora, en el sector inmobiliario, me acuerdo muy bien cuando nos sentamos con Bernardo, contigo en mi oficina en Neximo en este momento, platicando de hecho de esto, era un tema muy importante para ustedes, porque habían analizado o visto que era uno de los pocos sectores que quizás no se había digitalizado completamente. Platícanos un poco, si quieres, de esta tesis inicial y un poco de las enseñanzas, aprendizajes que tuvieron a lo largo de este proceso. Sí, mira, nosotros venimos del mundo de fintech, del mundo de servicios financieros, ¿no? Y evidentemente, pues las inversiones inmobiliarias están muy ligadas a toda la parte fintech, ¿no? Y entonces lo que veíamos es que, bueno, las hipotecas, los créditos, era algo que todavía pues seguía siendo un producto muy tradicional de los últimos 15 años, 20 años, no había evolucionado, ¿no? Lo mismo con los portales inmobiliarios, ¿no? O sea, si hablamos de hace 20 años, pues bueno, se publicaban las cosas en los periódicos, ¿no? Y hace pues esos 15 años se lanzaron los portales inmobiliarios. Pero habíamos visto que en 15 años no había habido una evolución real y no había tecnología aplicada, digamos, al sector inmobiliario, ¿no? Entonces fue en 2019 que decidimos arrancar, junto con mi socio Bernardo, decidimos arrancar una PropTech que en ese entonces se llama FlatMX. Ahora, y yo te quiero preguntar, ¿por qué piensas que el sector inmobiliario, particularmente los portales, evolucionaron mucho más lento que en otros países? Porque no llegamos a tener una dominación tan grande como lo existe, por ejemplo, en España, ¿okay? Con Idealista, o en Estados Unidos con Zillow. Y fundamentalmente se quedó un mercado digitalizado, pero no tan digitalizado, si quieres. Quizás porque el comprador o el vendedor tiene una perspectiva distinta al usuario europeo o el usuario americano, pero se quedó un poco atrás, vamos a decir, ¿no? Sí, y es muy buena pregunta, porque tú miras en cualquier país, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania,
hay un player dominante Archidominante. en portales inmobiliarios. Y eso no existe en México, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, en Estados Unidos, Zillow al mes tiene como 300 millones de visitas mensuales contra una población de 300 millones, ¿no? Entonces es un ratio de 1 a 1. Aquí el líder tiene 6 millones de visitas mensuales contra una población de 126, 127, ¿no? Entonces todavía la penetración digital en México no está al nivel que nos gustaría que estuviese, ¿no? Y creo que también históricamente ha habido muchísimos cambios. Uno de los primeros portales que salió en México fue Metros Cúbicos, ¿no? Que lo fundó Eberto Taracena. Metros Cúbicos yo creo que iba en camino de ser ese portal líder en México, pero al cabo de 5 años de empezar, 6 años de empezar, pues hubo un cambio corporativo, ¿no? Lo acabaron comprando, ¿no? y se fue transformando, y creo que se perdió ese momentum que llevaba ese portal inmobiliario, se perdió, y entonces pues, digamos, otros jugadores empezaron a agarrar su posición. Ustedes arrancaron con la idea de que la compra de una vivienda se podía simplificar, y creo que no hay nadie aquí que puede o que pueda estar en contra de un supuesto de este tipo, porque todos sabemos que es un proceso estresante, el proceso más importante o el patrimonio más importante de las familias mexicanas o de las familias en general. Un sector que aún en los mercados los más profesionalizados sigue siendo un poco complejo, un poco que genera un poco de ansiedad, de nerviosismo. Sin embargo, no es fácil digitalizar este proceso. Es un proceso, hablábamos en otro programa justamente del sector industrial y podemos aparentar el sector inmobiliario al asambleo de un auto, pero con proveedores de diferentes lugares que no están de acuerdo para trabajar en conjunto, ¿no? Sí. A ver, nosotros cuando arrancamos en 2019 pensábamos que la tecnología podía hacer gran parte de todo el proceso punta a punta, ¿no? Después de 5 años nos hemos dado cuenta de que no, ¿no? ¿Y cuál es el factor que hace que la tecnología, o sea, la tecnología está muy avanzada y puede hacer muchísimas cosas, pero ¿por qué la tecnología a día de hoy no ha podido entrar, digamos, en el punta a punta digamos, de una transacción inmobiliaria? Y es justo lo que decías, ¿no? Al final es una inversión muy grande para las familias. Es un proceso emocionalmente muy complicado, ¿no? Tienes que tomar muchísimas decisiones de, oye, ¿dónde compro? ¿Con qué presupuesto me va a llegar? ¿Cuál es el crédito? ¿Qué implicaciones fiscales voy a tener? Entonces, es un proceso que emocionalmente, o sea, técnicamente es complejo, pero emocionalmente para las familias también es muy complejo. Por mucho que haya inteligencia artificial y nuevas tecnologías, va a ser muy difícil que una tecnología acompañe psicológicamente a tomar esa decisión, ¿no? Y por eso creemos que la labor de un asesor inmobiliario mucho es no solo asesorarlo técnicamente, sino en resolver esos problemas que tiene la familia y acompañarlo psicológicamente en el proceso. ¿Y consideras que quizás la regulación también o la falta de regulación aquí, particularmente en México, es un elemento también por el cual el mercado está tan desordenado que también es difícil por la tecnología de ordenar todo, de cierta manera? Sí, sí. O sea, yo creo que la regulación puede ayudar muchísimo a que la tecnología avance mucho más, pero indudablemente, o sea... Es el lado emocional. Para mí el lado emocional, o sea, igual dentro de 50 años hay nuevas tecnologías que sí, pues acompañan emocionalmente, pero no veo una forma que en los próximos 20 años la tecnología vaya a sustituir ese componente más emocional. Yo me lo pregunto porque me acuerdo muy bien que cuando lanzamos nuestro proyecto nosotros, una de las conferencias principales que había hecho era la extinción del asesor inmobiliario. La pregunta era, ¿iba a ocurrir o no? ¿Okay? La verdad es que yo pienso que hay una cantidad de asesores profesionales en el mercado que merecen acompañar a sus clientes y a crecer y a hacer un buen negocio. Y hay una cantidad también de asesores que desafortunadamente pues, crean desorden. Y con esto pues, descreditan un poquito el labor complejo del asesor inmobiliario. Y esperaba, yo personalmente esperaba que la tecnología justamente crea un poco esta diferenciación. Pero como tú llegué a la conclusión de que al final, del otro lado, a veces no tienes un cliente muy tecnológico, muy humano, como bien dices, muy emocional, que al final del día pues, se va a sentir cómodo con quien él en su cabeza llega a crear esa conexión y con quien quiere avanzar
en la ejecución de una operación inmobiliaria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, así es. O sea, al final, a ver, como bien dices, yo creo que en el futuro, o sea, sí es cierto, para mí hay como 90.000 asesores, 80.000 asesores en todo México, ¿no? Yo los divido en 3 grandes grupos. Un tercio es las grandes franquicias, ¿no? Un otro tercio son pues, los asesores inmobiliarios profesionales que se dedican a esto a tiempo completo, y el otro tercio son pues esos informales que trabajan a tiempo parcial, etc. Yo sí creo que ese mix va a cambiar con la tecnología, ¿no? Es decir, con la tecnología va a haber mayor capacitación, va a haber mayor asesoría, etc. Y quiero pensar pues que el grueso, digamos, ese segmento medio, va a crecer muchísimo, ¿no? Va a haber muchas más herramientas para que alguien, si se quiere dedicar profesionalmente a esto, lo pueda hacer con buena calidad de servicio. Va. Ahora, si hablemos un poco de los jugadores, y quiero platicar un poco de la posición que ustedes tienen en cuanto a, como emprendedores, obviamente, en cuanto a este cambio de nombre, que no solo es un cambio de nombre, va más allá del cambio de nombre. Cuando, como emprendedor, durante 5 años ejecutas una tesis y decides en algún momento hacer un pivot, es porque, y vamos a hacer esto después del corte, nada más para que tengas tiempo de poder reflexionar sobre la pregunta. Cuando un emprendedor ejecuta una tesis a largo plazo, visión clara, y decide hacer un pivot, es porque también se da cuenta que el camino que estaba tomando no iba a poder permitirle lograr los objetivos que tenía. Y me encantaría entender, sin entrar en el detalle de su estrategia, por supuesto, ahí, entender cómo ustedes llegaron a esta reflexión y ahora, por supuesto, cuál es el posicionamiento de Clau y qué beneficio va a llevar al mercado inmobiliario aquí en México. Y esto, equipo, lo vamos a escuchar de parte de Víctor Noguera. Regresaremos después del corte. Él es el fundador o cofundador de Clau.com, que era Flat antes, que muchos de nosotros conocemos, por supuesto, y que ahora nos va a acompañar en nuestro trabajo inmobiliario. Regresamos justo después del corte. Continuamos aquí con Víctor Noguera. Estamos platicando justamente de la evolución de Flat.mx a Clau.com. Muy feliz de tenerle aquí, perdón, Clau.mx, muy feliz. .com, sí, porque lo tengo los dos en mi hoja, así que .com, gracias. Muy feliz de tenerte aquí, y justo antes del corte, Víctor, platicábamos un poquito del lado del emprendedor, o de la pareja de emprendedores que son con Bernardo, además emprendedores de mucha experiencia que han asesorado muchas empresas. ¿Cómo llegan en algún momento, después de años, una cultura de empresa que han creado muchos empleados probablemente que tienen el equipo, movilizar a la gente sobre que pues, tenemos que atacar el problema de una manera distinta, y esto como requiere de un cambio profundo dentro de la empresa? Sí. Mira, nosotros arrancamos FlatMX en 2019 con un modelo de negocio que se conoce como iBuyer, ¿no? De Instant Buyer. Comprábamos departamentos, los remodelamos y los revendíamos a tiempo récord, ¿no? Hacíamos ofertas en un día, en 10 días teníamos el departamento comprado, en 2 semanas lo teníamos remodelado y lo vendíamos rápido, ¿no? Todo eso a alta velocidad y alta escalabilidad. ¿Qué pasó? Eso era en 2019. En 2022 lo que acabó pasando es las tasas de interés subieron muchísimo. Y entonces nosotros estábamos comprando con deuda, ¿no? Entonces nuestros unit economics empezaron a complicarse justo por esa subida de tasas de interés. Sigue siendo un producto que yo creo que tiene mucho sentido, pero no es para todo el mundo. ¿Por qué? Nosotros estábamos haciendo ofertas que rondaban en torno al 15%, 15-20% por debajo de mercado, ¿no? Pero, oye, tú como vendedor tenías el dinero, en 10 días lo tenías en tu cuenta, ¿no? Entonces, financieramente hacía muchísimo sentido, pero claro, tenemos que hacer ofertas bastante agresivas para que los unit economics acabasen funcionando, ¿no? Con la subida de tasa de interés, pues, tenemos que hacer ofertas todavía más agresivas para cubrir ese costo. Y llegó el 2022 y al final lo que acabó pasando es que nosotros éramos dueños de 200 propiedades en 3 ciudades distintas, y eso no hay tecnología que lo pueda automatizar, porque tienes, oye, 200 comunidades de vecinos que se están quejando de, oye, que el elevador no funciona, que hay una humedad, etcétera, ¿no? Cualquier queja, y entonces tienes que estar ahí presente negociando con los vecinos, etcétera. Entonces llega un punto en que con cierta escala los problemas también escalan exponencialmente, ¿no? en cuanto a operativa.
Y entonces ahí nos dimos cuenta de que, bueno, también el apetito, digamos, de nuestros inversionistas por negocios intensivos en capital decreció muchísimo. Esto un poco con el cambio internacional macro, Así es. de que había menos capital disponible en el mercado, ¿verdad? Exacto. Y a tasas más altas. Y a tasas más altas. Entonces, lo que dijimos es, oye, tenemos que mudarnos a un modelo de negocio mucho más asset light, ¿no? Que requiera menos capital y que nos permita escalar mucho más rápido. Durante unos meses estuvimos probando también un modelo de negocio de inmobiliaria digital, donde, oye, nosotros teníamos asesores en nuestra plantilla y acabó pasando una cosa muy curiosa. Nosotros, como buena startup, medimos absolutamente todas las métricas, ¿no? Y una de las métricas que medíamos en particular era la tasa de conversión de un asesor, ¿no? Es decir, de todos los leads que yo le mando a un asesor, ¿cuántos acaba cerrando en la transacción? Y era muy curioso, la curva subía a 12,5 a los 5 o 6 meses y a partir de los 5 o 6 meses empezaba a caer. Y dijimos, oye, ¿qué pasa? ¿No? Y al final, bueno, pues hablábamos, oye, es que estoy desmotivado, el asesor, estoy desmotivado, era muy interesante los primeros 6 meses, pero ahora ya es muy, pues muy rutinario, exacto, sí. ¿No? Pero al final nos dimos cuenta que no era eso. Lo que nos dimos cuenta es de que nos estaban saltando nuestros propios asesores. Sí, están brincando, ¿no? Sí. Me estaban saltando. Y al final calculamos, no se puede poner el número exactamente, sí, pero calculamos que entre el 30 y el 50% de todas nuestras transacciones nos estaban saltando. Sí. Parte fue nuestro error, que yo creo que los incentivos no estaban bien alineados con los asesores, ¿no? Tenían un variable relativamente bajo, chico. Sí. Pero parte también es el problema de escalar, Sí. ¿no? Es decir, cuando yo tenía 10 asesores que los conocía por nombre y apellido... Puedes controlar. O sea, no es que los puedas controlar, pero confías en ellos confían en ti, hay una relación personal. Sí, sí. En el momento que tienes cientos de asesores, pues ya no le están engañando a Víctor Noguera, ¿no? Le están engañando a una empresa que les da igual, ¿no? Entonces, la parte cultural también nos fue muy difícil de escalar, ¿no? Yo creo que esto es muy local y esto es muy de la regulación. Porque si la regulación dijera, pues sabes que cuando vas a firmar tu operación, vas a firmar al notario, el notario te va a pedir tu licencia y solo puede firmar un asesor con licencia, o la empresa tiene una licencia, o el asesor tiene una licencia, y se acabó el tema de fraude 100%. de este lado. Es un reto del mercado que conocemos nosotros también en nuestra inmobiliaria, así que 100%. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, esto les ha ido, pero es interesante porque al final del día, la historia del Internet siempre ha sido, pues vamos a intentar digitalizar mucho, pero regresas al hecho de que pues, lo mejor para el Internet es ser un marketplace. El marketplace sigue siendo el asset light, entre comillas, es encontrar tu nicho dentro de esta marketplace y ser relevante dando servicios correctos. Y para no desaprovechar el tiempo, platícanos de Cloud, ¿okay? Que entremos en lo que es, lo que ofrece, por qué piensas que esto es una de las soluciones, si no la solución para el mercado hoy en día. Pues Clavo.com es un portal inmobiliario que lo que hace es conectar a compradores y vendedores con asesores inmobiliarios expertos. Nosotros lo que nos dimos cuenta en estos 5 años es que lo que es muy importante es que, de nuevo, las familias estén asesoradas por asesores inmobiliarios expertos. Y lo que vimos en el mercado es una necesidad, queremos cambiar un poco, digamos, el paradigma de cómo funcionan los portales inmobiliarios. Un portal inmobiliario típicamente lo que es oye, un lugar donde se publican propiedades y se generan leads, ¿no? Nosotros queremos ir un poco más allá y lo que queremos hacer es no solo publicitar propiedades, sino también que los propios asesores puedan crear una marca potente dentro de nuestra plataforma. Es decir, esos asesores que trabajan bien con nosotros, que responden bien a los clientes, que tienen buenas reseñas, que tienen su inventario actualizado, pues son asesores que van a estar mucho más promocionados dentro de nuestra plataforma, ¿no? Y al final, a falta de regulación, que es lo que decíamos antes, al final nosotros estamos poniendo justo esos incentivos para que la gente haga bien su trabajo. Y aquí la tecnología, yo creo que sí tienes razón, puede generar estos incentivos y de cierta manera crear esos comportamientos positivos que todos estamos esperando. El reto siempre es obviamente como hacer que el mercado sea el más justo posible, porque hay incentivos de cada lado. La marketplace tiene sus incentivos, el asesor tiene los suyos, y no es como traicionar
un secreto aquí que el mercado está un poco dividido hoy en día. Muy dividido entre los que son pro asesores inmobiliarios o los que son pro portales, o más bien el portal que es pro sus propios intereses y que decide operar de manera muy arbitraria en el mercado, subir precios, no respetar condiciones de libre competencia. Y yo creo que uno de los retos para una nueva marketplace es justamente de poder apalancarse de los actores que hacen el sector inmobiliario, que son los asesores inmobiliarios. Sí, a ver, no conozco ningún portal en el mundo que no sea amigable con los asesores inmobiliarios, honestamente, ¿no? O sea, sí hay un incentivo perverso de decir, oye, pues quiero quedarme todo el valor para mí, etcétera, pero si realmente quieres ser un portal inmobiliario exitoso, tienes que tener a la comunidad inmobiliaria detrás apoyando esa iniciativa, porque si no, no va a haber forma de que funcione. Sí, es lo que pienso yo también. Ahora, ¿cómo ha sido recibido Cloud justamente en el mercado por parte de las asociaciones? Quizás algunos números o tendencias que están viendo ahora con este cambio, porque también para ustedes es analizar su negocio de una manera distinta, me imagino, hoy en día, ¿no? Sí, o sea, los últimos 3 meses nos hemos enfocado a hacer todo este cambio. Lanzamos justo el jueves pasado la nueva marca y la verdad es que en 4 días ya nos han llegado cientos de asesores queriendo trabajar con nosotros. Entonces, para mí, eso pues es una señal de ese product market fit que todas las empresas, digamos, de startups estamos buscando. Y ha sido muy bien recibida, ¿no? En el evento de lanzamiento lo que destacaban mucho los asesores era justo la cercanía con la que estamos atacando esto, cómo estamos escuchando al sector y cómo hemos reaccionado, digamos, a esos movimientos tectónicos que hablabas antes de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Yo estoy convencido de que hay un momento ahora, como en todas las democracias del mundo, hay un momento populista, pues el movimiento populista, entre comillas, del sector inmobiliario es equipar a los asesores de un producto que van a pagar, o de una manera u otra, porque pues, es un negocio para todos, pero que va a ser realmente un aliado a largo plazo y que la distribución del valor se haga de una manera justa, de una manera, sino como conciliada, de una manera que toma en cuenta el impacto y la aportación de cada uno. Porque hoy, y yo soy muy transparente aquí, lo digo hasta al mismo portal cuando hablamos en nuestras negociaciones, digo, cuidado, porque no te puedes separar de quién te acompaña y quién te hace crecer. Y llega un momento en el cual te vas a oponer con tus clientes y tus clientes van a querer hacer otra cosa. Y esto es un error. Yo creo que en nuestro sector, a diferencia de otros sectores, pues la colaboración, convivir es muy importante. Comparte conmigo una de las funcionalidades, por ejemplo, que ustedes han diseñado, pensado, que va a ayudar justamente al asesor inmobiliario, pero también que facilita el trabajo del propietario. Tenemos un minuto. Sí, nosotros hemos desarrollado muchísimas herramientas que estamos dando a los asesores. Solo para mencionar algunas, nosotros tenemos muchísima capacidad de hacer analíticas. Nosotros recientemente compramos una compañía que se llama Intelimétrica, que están especializados justo en Data Analytics, ¿no? Tenemos acceso a mucha información de mercado, a transacciones reales, y uno de los features que más les gusta a los asesores es justo el poderles hacer una recomendación de precio de sus inmuebles. Y esto es muy importante, por supuesto, para el sector. Oye, aquí nosotros vamos a apoyar a Cloud.com, así que cada vez que ustedes quieran venir a compartir justamente estas iniciativas con la comunidad de inversionistas y de asesores del programa, son más que bienvenidos. Muchísimas gracias, Víctor Noguera, el cofundador de Cloud.com, por venir con nosotros aquí en el programa. Gracias a ti, Karim. Ya terminamos fuerte este programa de inversiones inmobiliarias y súper contento de poder acercar con ustedes ahora una oportunidad de inversión sumamente interesante. Me acompaña Carlos Nava, el CEO de Éxito Inmobiliario Consulting. Carlos, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Hola, Karim, buenas noches a toda la audiencia. Oye, Carlos, nosotros hemos platicado varias veces de la importancia de invertir en tierra, particularmente porque es el momento adecuado para poder arrancar un proyecto y es el momento más económico. Pero hemos encontrado ahora un producto que es mucho más interesante aún que la tierra, que es la tierra productiva. Y la gente se va a preguntar, pero ¿cuál es la diferencia entre la tierra y la tierra productiva? Pues cuando inviertes en tierra, en terrenos para construir, esencialmente tienes esta obligación de construir una vivienda para luego poder generar una plusvalía. O tienes que esperar mucho tiempo a que esta tierra, por supuesto, pues
aumente de precio, que tenga una buena plusvalía para poder después venderla con esta plusvalía. Pero lo que dejas de lado, aunque no tengas trabajo, es la posibilidad de generar una renta. Y obviamente en bienes raíces siempre hay dos estrategias. La estrategia de la apreciación de capital y la estrategia de la renta fija, lo que llamamos nosotros el cash flow. ¿Okay? Ahora vamos a platicar de una oportunidad que encontramos en Yucatán, que son campos de pitaya, de tierras productivas. Y la gente dirá, ¿pero qué son la pitaya? Pues la pitaya, Carlos, es este superfood, esta fruta que es el dragon fruit o la fruta justamente exótica que encontramos en todos los supermercados gourmets y de hecho todos los supermercados. Esta empresa particularmente lo comercializa en el Costco, en Chedraui, en Walmart, en H-E-B, por ejemplo, pero también al extranjero. ¿Y qué nos ofrecen? Escuchen, inversionistas, nos ofrecen un rendimiento de casi el 16% anual garantizado durante 20 años. Imagínense, yo compro un terreno y este terreno de 200 metros cuadrados que tiene un costo inferior a 80,000 pesos me genera en realidad un retorno anual del 16% casi durante 20 años y esto me lo garantizan por contrato. ¿Qué te parece esta oportunidad, Carlos? Aquí hay dos cosas bien importantes que hay que rescatar, Caín. Bueno, yo diría tres. La primera es, tú estás teniendo un rendimiento mayor a la inflación y más del doble. Por eso siempre estamos diciendo, cuando tú tengas oportunidades de tener un rendimiento mayor de la inflación al año, estás generando riqueza a fuerzas, porque estás multiplicando tu capital. Dos, estás teniendo esa cuota de generación, pero también estás teniendo plusvalía en el terreno, porque aunque sea un terreno agrícola, tarde o temprano, siempre se va a apreciar. Siempre está el crecimiento. Y hablando de Yucatán, ya hemos mencionado mucho esto, bastante, ¿no? Y tres, empiezas con una inversión baja. Creo que es de las inversiones más bajas que tenemos hoy en día en el mercado, de las que hemos anunciado aquí en Inversiones Inmobiliarias, que a partir de 15,000 pesos tú puedes empezar a ser inversionista y empezar a generar estos ingresos. Y la locura es que este fin de semana estaba justamente en el Costco, vi el producto y le dije a mi esposa, mira, este producto que ella, ni le dije nada, primero, se acercó a los productos exóticos y lo vio y dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a comprar. Nunca lo había probado. Lo había probado en el Starbucks porque es un producto que hoy en día puedes estar consumiendo en el Starbucks porque lo puedes comprar como una de las bebidas más caras, de hecho, que existe por allá. Entonces decidió comprarlo para probarlo allá y después dijo, pues lo vamos a comprar para comerlo en familia. Y cuando se acercó le dije, no te crees. Este producto, yo soy uno de los inversionistas en esto, retail, como cualquiera de los inversionistas de nuestra comunidad de inversiones aquí. Y al final me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, ¿sabes qué? Invertí en uno de estos lotes de 80,000 pesos y esencialmente a partir del mes 36 voy a empezar a recibir una renta anual. Y me pregunto, ¿cuánto? Y le dije, pues ¿sabes qué? Pues el 16% justamente del valor de este lote. Y me dijo, ¿y por qué no compraste más? Le dije, no, pues es que quería probar y quería asegurarme de que esto funcionara. Y dije, ¿y cuánto nos cuesta? Y le explicaba, esto nos cuesta menos de 2,500 pesos cada mes de mensualidades. Porque lo que mencionaste es súper interesante. Compras esta tierra, es tu terreno con un uso, de agrícola, por supuesto, un uso de suelo agrícola, lo compras por un tamaño de 200 metros cuadrados, te cuesta un poco menos de 80,000 pesos y literalmente tú eres dueño de este y empiezas a recibir tus rendimientos. Carlos nos va a platicar de eso. Pero lo financias con 15,000 pesos de enganche, un 20%, y después mensualidades durante 24 meses de 2,500 pesos. O sea, creas un cash flow positivo una vez pagado del 16% y esto es excepcional. Ahora, si ustedes se preguntan cómo poder aprovechar esta oportunidad, es muy sencillo. Tienen la posibilidad de sumarse conmigo en un webinar de inversión que vamos a hacer este domingo por la mañana. ¿Okay? Este domingo literalmente vamos a platicar de cómo poder invertir en la pitaya, en tierra agrícola, en un webinar que vamos a hacer durante una hora. Les voy a enseñar cómo generar al menos un 16% con su inversión. Escaneen el código QR que tienen en la pantalla justamente para estar con nosotros. Solo pueden estar presentes los primeros 15 que van a escanear el código y que van a obtener su liga de conexión. Si están en el auto y quieren saber cómo participar, mándenme WhatsApp al 56
33 12 13 14. Es el 56 33 12 13 14. Esos terrenos de pitaya están en Yucatán, a 1 hora y media de Mérida, al sur, en una ciudad que se llama Yotolín. ¿Okay? El desarrollador ya comercializa más de 40 hectáreas de este producto y ya tiene relaciones comerciales establecidas con Chedraui, con Walmart, con Costco, por ejemplo, con H-E-B. El desarrollador se expande a un ritmo muy importante hoy en día y busca inversionistas que le pueden acompañar en la comercialización y en la producción de la pitaya. Pero se encarga de todo. Tú inviertes en la tierra y él pone los procesos de cultivos, los procesos de comercialización y tú te llevas los rendimientos. Carlos, vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hacen regularmente con respecto a esto. Primero, ¿es un terreno escriturable o no? Sí, me encanta esto, Karim, porque he visto varias oportunidades de inversión en maguey y en otras cosas, pero tú no eres dueño del terreno. Aquí tú escrituras el terreno, lo puedes hacer en un proceso de 3 meses aproximadamente con la notaría y vas con el notario público y ese terreno queda a tu nombre. Estoy totalmente de acuerdo. Eso me gusta. Ahora, ¿en cuánto tiempo me rentan mi terreno? Bueno, el terreno te empieza a ser productivo a partir del 36 meses, tercer año, y ahí es cuando te empieza a generar este 16%. Y esto te lo hacen durante 20 años. Interesante equipo. 20 años. En cualquier inversión en preventa, tú vas a estar pagando durante un par de años. Pero aquí, al cabo del segundo año, el terreno es tuyo, está escriturable a tu nombre, con tu escritura, por supuesto. Y un año después empieza la generación de los rendimientos. No tienes que hacer nada, cada año te pagan justamente tu rendimiento. Si quieres estar conmigo en el webinar de inversión que vamos a hacer este domingo, escanea el código QR que tienes en la pantalla y contáctame al 56 33 12 13 14. Mándame un WhatsApp al 56 33 12 13 14 y me indicas que quieres estar en el webinar de la pitaya. Ahora, la ventaja de esta inversión, Carlos, es que el desarrollador ya comercializa, tiene más de 11 años de experiencia comercializando la pitaya, más de 35 años comercializando la banana y tiene más de 13 años con productos de rentas garantizadas en Mérida. O sea, es un desarrollador que ha podido asamblar todas las piezas del puzzle, literalmente. Sí, buenísimo, es importantísimo. Yo creo que es una inversión interesante porque ya tienes todo hecho a la medida. Es como el llave en mano y eso de estar generando ingresos. Nosotros hemos promovido varios terrenos, pero tienes que esperar el tiempo. Aquí ya es directo. Bueno, entonces te esperamos para estar con nosotros este domingo en el webinar de la pitaya. Escanea el código QR o 56 33 12 13 14. Nosotros ya nos despedimos. Nos vemos mañana sábado para otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.